Buenas tardes, señores, señoritas estudiantes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Kevin, Andy, Jimmy, Jimena. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, siendo las 18:03, hemos esperado unos minutitos para que puedan irse conectando. Buenas tardes, señor Jimmy. Esperemos los compañeros que faltan puedan conectarse lo más pronto y puedan sumarse a la clase. Bien, voy a pasar con el registro de la asistencia, por favor. A ver, esta hora es de finanzas. No sé si, disculpe que le interrumpa, no sé si Eric le escribió, si iba a hacer una endoscopía, me dijo. Ah, sí, mejor muchas gracias por recordar. Sí, me mandó un mensaje. Me ha puesto que va a ausentarse tal vez todas las 2 horas de clase. Gracias mejor por recordar. Listo. Entonces, por favor, enciendan las cámaras, ¿sí? Enciendan las cámaras. Y contesten, por favor, a la lista. Señor Alvarado, Fran, Samuel. ¿Está señor Alvarado? Señor Marco Chango. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Encienda la cámara, Marco, por favor. Señor Jimmy Choice. Presente. Listo. Señorita María Fernanda. No está tampoco. Señor Freire, perdón, está con permiso. Señor Elvis Fuentes. No está Elvis. Señor Luas William. Tampoco. Señor Romero Andy. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, listo. Señorita Villamar Valeria. Tampoco. Señor Anthony Pisueta. Ahí está. Señor Zamora Kevin. Presente. Listo. Señorita Dumes Mayerling. Dumes Mayerling. Está. Señorita Jimena Villegas. Presente. Listo. Están solo 5 personas. ¿Qué pasó? Que se han ausentado varios. Ya, a ver, todos permanezcan ahí encendidas las cámaras. Encienda, por favor, Andy, para tomarles la captura. Vale. Déjenme guardarla. Listo. Bien, entonces vamos a continuar. Voy a iniciar compartiéndoles la pantalla. A ver dónde está la presentación. Listo. Ingeniero, buenas tardes, disculpe. ¿Ya tomó lista? Sí, ya tomé lista. Elvis, ¿verdad? Sí, ingeniero, presente. Es que tuve una pequeña demora. Elvis Fuentes. Rápido, antes de olvidarme. Elvis Fuentes. Listo. Listo. A ver. Ok, muchas gracias, ingeniero. Ya listo.
¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar en sus pantallas ya la presentación? ¿Y si está mirando? Sí, sí se mira. Ya, bueno, Jimena me dice que sí. Bien, a ver, la última clase o la anterior clase revisamos los tipos de finanzas. De hecho, aquí ustedes tenían una actividad, una tarea que tenían que realizar. ¿Quién desea voluntariamente explicarlo de igual manera el desarrollo de esta actividad? ¿Quién desea exponerlo? O voluntariamente, por favor, si no lo designo ahí al azar. No hay nadie. ¿Se hicieron la tarea? Era para el sábado. ¿Para cuándo? ¿Hasta cuándo estaba? ¿Hasta el Para el sábado? sábado. ¿Aún no hicieron? Yo vi que era para el sábado. Yo recién ahorita estaba haciendo. De mi parte. Pues de pronto alguien más lo hizo. Sí, sí, es verdad. Está hasta el sábado, hasta las 23:59. Entonces queda para la siguiente clase, a menos que alguien ya lo tenga. Nada. Bueno. Entonces avanzamos, ¿sí? La clase anterior, bueno, revisamos parte de los tipos de finanzas, las públicas, privadas, empresariales, personales, familiares, corporativas, cada una de ellas cumpliendo su rol dentro de las actividades o las organizaciones que se tienen en las actividades, las múltiples actividades. De ahí también hacíamos referencia de las finanzas, su relación con otras disciplinas, dentro de las cuales vamos a ver que está con la administración, ¿sí? Creo que sí revisamos esta parte. Ahí teníamos, de hecho, 3 niveles de decisiones, que bueno, ya maneja un poco más lo que es la especialización dentro del área de la administración, ¿sí? Y dentro también de otra área que está familiarizada o que tiene relación con las finanzas, también tenemos lo que es el marketing, ¿sí? Creo que la mayoría eh, hemos escuchado o sabemos o tenemos una idea general de lo que es en sí el marketing y qué función tal vez cumple dentro de las empresas, dentro de la imagen que se quiere dar, la promoción que se quiere dar a un producto o a un determinado servicio, ¿no? Que básicamente esa es una de las formas que en este caso el producto llega al consumidor y por ende el consumidor está propenso a consumir, ¿sí? Entonces vamos a revisar por qué será su relación, en este caso con el marketing. Para ello sí les pido por favor que me ayuden con la lectura, un estudiante, de lo que sería en este caso la relación con el marketing, con las finanzas. ¿Alguien por favor si me ayuda con la lectura para revisarlo? A ver, Marco, por favor, señor Marco, ayúdame con la lectura, ¿sí? La coordinación de las funciones financieras y de marketing es crucial para el éxito de una empresa, en especial para una empresa pequeña, recién formada, debido a que es necesario asegurar que se tiene el efectivo suficiente para sobrevivir. Se encarga de todo el proceso productivo, es decir, desde la planeación, cómo crear un producto, hasta idear las estrategias de vender el producto. Todo esto debe generar investigaciones, ya que se debe conocer el precio ideal para que nuestro producto sí se Pueda vender. Ya, entonces, ¿qué entenderemos por esta relación que existirá del marketing con las finanzas? ¿Cuál creen, en base a lo que acabo de mencionar, la lectura, cuál será entonces la relación que existirá entre el marketing y las finanzas? Algo que logro entender, ingeniero, ¿qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Algo que se logra Buenas tardes. entender
en la relación entre marketing y finanzas, al tener un producto, queriéndolo poner al mercado, un producto nuevo, tocará estudiar y analizar el estudio, bueno, y hacer un estudio de mercado, ¿no? Con los productos similares. A través de eso ver los valores, poder hacer, bueno, primero los valores, a cómo estaría el precio en el mercado, y a raíz de eso poder hacer el estudio en lo que es la parte económica para poder lanzar el producto con su respectivo marketing y publicidades, y a través de eso poder generar ganancias a la empresa, ¿no? Entonces, Exacto. primero, ajá, entonces esa parte. Sí, ¿verdad? Haciendo referencia o énfasis más lo que acababa de mencionar Jim, en un análisis, un estudio tal vez más a fondo, un estudio de mercado, para saber, en este caso, cuál es tal vez el precio que tendría por, primero, fabricar tal vez otro producto y la promoción que se le va a destinar en cuanto a la parte de marketing, promocionar, en lo que es darse a conocer, ¿no? Y ahora mucho más, considerando que todo eso va a generar un gasto, ¿sí? Puede generar un gasto y que ese gasto tal vez no va a ser únicamente por una sola vez, sino va a ser de manera diaria, semanal, mensual, periódica. Entonces, siempre va a estar presente este gasto que está relacionado con la promoción del producto, ¿sí? Con que se dé a conocer, con la imagen, con la innovación que tal vez se le dé al producto en cuanto al marketing, ¿no? Recordar, por ejemplo, siempre aquí un ejemplo más claro puede ser aquí Coca-Cola. Siempre Coca-Cola está innovando en cuanto a la imagen, a cómo quiere llegar al consumidor, qué idea quiere vender del producto, más que el producto o el contenido como tal, sino la idea que le vende al consumidor, ¿no? Que es básicamente, bueno, no básicamente, sino la idea que le vende es de felicidad, de refrescarse, de acompañar a un alimento. Entonces, ese es uno de los enfoques que tendría en este caso el marketing y que dentro de una empresa tendría que estar siempre destinado una parte, un fondo destinado para este tipo de gasto que se tendría, ¿no? Entonces, de manera general, esa podría ser claramente la relación que existiría entre el marketing y las finanzas, ¿sí? Eh, También tenemos con la contabilidad, ¿sí? Tomando en cuenta igual que la contabilidad va a ser uno de los aspectos de las áreas que una empresa va a tener, sobre todo por obligación y porque tiene que saber, en este caso, cómo se lleva sus números, cómo se lleva toda la parte contable, ¿no? Entonces, aquí hace referencia, nos dice que en consecuencia, los contadores deben comprender cómo los gerentes de finanzas utilizan la información contable en la planeación y en la toma de decisiones de manera que le ofrezcan de forma precisa y oportuna. Es decir, aquí, bueno, se hará referencia a la parte de gerencia o quién está a cargo de tomar las decisiones o quienes toman las decisiones, obviamente en base a una base de datos o a un registro que se presente como información, ¿sí? Asimismo, estos contadores deben comprender la forma en que los inversionistas, los acreedores y las personas externas interesadas en las operaciones de la empresa utilizan la información financiera. Entonces, aquí sobre todo, siempre las empresas van a tener un estado financiero al final del año, donde van a ver cuáles fueron tal vez su porcentaje de rentabilidad, sus ingresos, sus gastos. Entonces, en base a esa información, una empresa o un negocio, un emprendimiento pequeño puede proyectarse a ver cuáles son tal vez el porcentaje que yo podría destinar para la adquisición de otra maquinaria, de otro equipo o de expandirme tal vez de alguna manera. Entonces, todo eso puede generar un gasto o una inversión. Entonces, aquí vienen ya más adelante lo que vendría a ser el BAN, el TIR, es decir, los análisis que se realizan para saber si va a resultar rentable tal vez invertir en un sector determinado o en la adquisición de un producto o no va a resultar rentable. Entonces,
Eh, ¿Y en base a qué? En base a esta base de datos que se tiene o la parte contable que se lleva dentro de una empresa, ¿no? Entonces, espero que esté claro esa parte, ¿no? Aquí, bueno, también tenemos lo que es una diferencia entre contabilidad y finanzas. Sí, tal vez hacer un poco de énfasis en que no estaríamos hablando tal vez de términos propiamente similares, sino que tienen cada uno su especificación o su función como tal. Dentro de la contabilidad hablamos de un contador, ¿sí? Y dentro de las finanzas podremos hablar directamente de un administrador, ¿sí? Que básicamente es quien va a administrar el dinero. Entonces, dentro de esta función que cumple el contador, tomando en cuenta dentro de la contabilidad, tenemos que va a procesar información para conocer el funcionamiento de la empresa, ¿sí? Pago de impuestos, elaborar estados financieros, es decir, todo lo que vendría a ser la parte de manejar la parte legal en cuanto a impuestos, en cuanto a elaborar los estados financieros, es decir, de la empresa, que cuando es una empresa privada, esa es una de las principales razones o qué es lo principal que se debe conocer, ¿sí? Y en cambio con el administrador, dentro del área de las finanzas, hablamos que va a mantener la solvencia de la empresa. Es decir, en base a esta elaboración de estados que realiza el contador, pues él va a estar en la capacidad, como les decía, si de pronto tiene que reducir algún porcentaje tal vez de gasto que tal vez sea innecesario, posiblemente reducir personal o ampliar personal, él es quien va a saber, en este caso, en función de estos estados financieros, si la empresa tal vez tuvo un incremento, no tuvo, como últimamente sucedió en este caso de la pandemia, con muchas empresas, con muchas empresas que brindan tal vez de servicio, sobre todo de Internet, que muchos tuvieron tal vez o están brindando o brindaron facilidades para que nuevos negocios, nuevos emprendimientos salgan y se puedan implementar. Entonces, con facilidades, entonces, en base a estos estados que se presentan, se ve las facilidades, si va a ser factible o no va a ser factible, ¿no? De igual manera, administrar los flujos de efectivo, que básicamente es el dinero que entra y el dinero que sale dentro de una empresa, y adquirir activos en beneficio de la empresa. Es decir, como les decía, iba a estar a veces en la capacidad de saber si una empresa puede adquirir o no, en este caso, un vehículo, puede adquirir maquinaria, ¿sí? Y si va a estar en la capacidad de pagar esas cuotas, ese plan de endeudamiento que se va a adquirir, ¿no? Entonces, hay un poco la diferencia y darnos cuenta en ello, ¿no? También tenemos otra área, eh, área sí, o materia que podríamos tal vez hacer referencia con los sistemas de información. No sé si ustedes en tercero o cuarto recibieron una asignatura relacionada a este tema, que es los sistemas de información o posicionamiento, como comúnmente se lo conoce. Eh, bueno, entonces voy a pedirles que de igual manera me ayuden con la lectura para irlo entendiendo lo que sería el sistema, un sistema de información y cómo estaría relacionado con la parte financiera. ¿Sí? Me ayuda una señorita, por favor. Me ayuda. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Anthony. Sí, disculpe la demora, lo que pasa es que hoy salí tarde del trabajo y llegué un poco atrasado. Veo que algunos se fueron conectando en estos minutos que hemos tenido de clase. Pero puedan ya estar conectados, estén atentos. Les pedía por favor que me ayude con la lectura alguna dama, alguna señorita. Está Jimena, Sí. Mayerly, Valeria. No se pelearán por hablar. Sistemas de información. El A ver, proceso mediante el cual se planea, desarrolla y se pone en práctica la entrega de tal información es costoso, pero también lo son. Un rat-
También lo son los problemas que ocasiona la falta de información adecuada. Los distintos tipos de información requieren diferentes sistemas de información, de manera que los especialistas en dichos sistemas trabajan con los gerentes de finanzas para determinar la información que es necesaria, cómo se debe almacenar y entregar y la forma en que la administración de la información afectará la rentabilidad de la empresa. Los negocios prosperan al recabar y utilizar con efectividad la información, la cual debe ser confiable y estar disponible cuando sea necesario. Toma de decisiones. Ya. A ver, en esta parte, ¿no? Los sistemas de información, bueno, nos dice que será un proceso en el cual se planea, se desarrolla y se pone en práctica la entrega de tal información. Sí, bueno, ahí podríamos decir que tal vez es costoso o ahora a medida que pasa el tiempo, tenemos más tecnología, podríamos tener variedad en cuanto a ello. Pero también son los problemas que ocasiona la falta de información, es decir, la falta de información haciendo énfasis cuando una empresa tal vez no sabe cómo está su nivel de venta, ¿sí? Por ejemplo, tiene varias sucursales y regularmente no sabe qué producto tal vez está saliendo más, qué producto no tiene tanta venta. Entonces, toda esa información tiene que ir en un registro o en una base, ¿sí? Que de tal manera que esto se lo pueda presentar a los, bueno, el personal administrativo, quien está a cargo, en este caso, de una empresa. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, del transporte, siempre va a estar relacionado estos sistemas de información. Siempre ahora bueno, las empresas, las direcciones de movilidad, que son un poco ya más extensas en ciudades más grandes, siempre están en constantes aforos, en constantes conteos, en constante seguimiento de cuál es el desarrollo de las diferentes líneas, rutas de transporte público. ¿Sí? Para saber cómo se está desarrollando en este caso, qué nivel de ocupación existe dentro de cada ruta, dentro de los horarios y cómo en sí se desarrolla. Entonces, toda esta información se va almacenando, ¿sí? Se va almacenando, puede ser de manera diaria y luego se puede presentar esta información. Entonces, luego se puede ver como, eh, ahora como había esto no sé si recuerdan, justo en época de pandemia, este mapa de calor, ¿sí? No sé si revisaban en las noticias, donde se mostraba que algunas zonas eran más, se presentaba mayor aglomeración de usuarios, mayor aglomeración de personas. Entonces, de esa manera se pretende también con esta base de datos, estos sistemas de información, dar a conocer ahora tal vez cuál es la línea más recurrente o en qué partes de igual manera la gente se concentra más. Entonces, ¿cómo se va evidenciando? Tal vez en una base de datos, luego en cuadros, en tablas, en pasteles, evidenciando tal vez qué sectores o qué zona es más demandada. Entonces, eso dentro de tal vez de un ejemplo un poco más práctico. De igual manera, sucede acá dentro de aplicarle dentro de la parte de las finanzas, porque la información se va acumulando, se va almacenando, de manera que esta información, como ya es almacenada, luego puede ser entregada, ¿sí? Y luego, pues, entregada de una manera ya sistemática, es decir, no únicamente la información como tal, sino ya tratada, es decir, que sea ubicado en tablas, en cuadros, luego imágenes que sean más representativas o que sean más explícitas para poderlas entender, ¿no? Entonces, eso básicamente, sí, haciendo referencia justo a lo que hacía mención aquí, ¿sí? Almacenar y entregar y la forma en que se va a administrar, en este caso, la información y si puede afectar o no a la rentabilidad de la empresa. Es decir, si con la información que yo ya conozco, yo puedo estar en la capacidad de tomar alguna decisión, qué sé yo, por último, ampliar una sucursal dentro de esa zona o cerrarla, tal vez si yo evidencio que no es rentable, sí, que no es rentable, que ya no tiene los mismos ingresos. Entonces, eso me permite, una vez que nosotros almacenamos la información, ¿sí? Esto igual puede ser utilizado con el tema de las tarifas, ¿no?
qué es lo que pasa con el tema de los gastos, gastos directos, gastos indirectos que tiene cada una de las unidades. Esto se lo va realizando, por ejemplo, cada año, qué gastos ha tenido mensuales, semanales, y luego esto se puede hacer un tipo de análisis, y esto en función del número de usuarios y de la tarifa, entonces para ver si resulta o no rentable. Por eso el, el sector del transporte incluso a veces pide el incremento de la tarifa, ¿no? Bien, también tenemos con la economía, ¿sí? A ver, señor Andy. Andy, ayúdeme con la lectura de lo que sería la economía. Economía se relaciona con el conocimiento del marco económico y en las aplicaciones del principio económico, ya que hay distintos cambios en política económica, análisis de oferta y demanda, maximización de utilidades, la teoría de los precios. Quizá la diferencia más notable entre finanzas y economía sea que los de finanzas evalúan la información y toman decisiones acerca de los flujos de efectivos asociados con una empresa particular o pequeño grupo de empresas, mientras que los economistas analizan la información y predicen los cambios y las actividades asociadas con una industria en particular y con la economía como un todo. Ya, entonces, sí entendieron esta parte, esta partecita que está subrayada, ¿sí? Quizá la diferencia más notable entre finanzas y economía sea que en este caso los gerentes de finanzas, los administradores, propiamente como habíamos mencionado, evalúan esta información y toman decisiones acerca de los flujos de efectivo, es decir, acerca del dinero que en este caso disponen en el momento, ¿no? Entonces, asociados obviamente a una empresa particular o un grupo pequeño de empresas, ¿sí? Mientras que ya los economistas, ¿sí? Ellos analizan la información y predicen cambios y las actividades asociadas. Es decir, aquí ya entra un poco más lo que es la parte de la inflación, el tema de los intereses, ¿sí? Y sobre todo el tema de la inflación, es decir, ¿qué pasó durante el último tiempo, durante los últimos 5 o 10 años con la inflación? ¿Sí? Entonces, en base a eso, en este caso los economistas ya dan un panorama, qué es lo que puede suceder, qué es lo que tal vez posiblemente, cuál es el escenario que va a pasar dentro de, en este caso, puede ser dentro de un país como tal, ¿no? Y o tal vez dentro de una industria en particular, pero aquí es sobre todo haciendo énfasis en la inflación. Cuando hablamos de inflación, pues hacemos referencia a un país o a una nación, cómo está el tema en este caso de la inflación, es decir, de la alza o de la baja de los precios de todos los productos, ¿no? Entonces, esa sería la principal diferencia en este caso entre lo que es la parte de economía y la parte de finanzas, ¿sí? Los gerentes o los administradoras evalúan esta información y toman decisiones acerca de los flujos de efectivo, es decir, acerca del dinero que disponen al momento, del dinero que está disponible. ¿Sí? Mientras que los economistas de la economía analizan lo que es la información y predicen los cambios y las actividades, es decir, asociadas a una industria o asociadas ya al tema de prever cuál es el escenario tal vez de la inflación, el tema de los intereses. Entonces, eso tenerlo claro, ¿sí? Y existen dentro del área de la economía, existen dos áreas que van a estar siempre familiarizados, en este caso con el gerente de las finanzas, que son la microeconomía y la macroeconomía, ¿sí? Bueno, estos son temas igual que tal vez ustedes ya los revisaron, espero en algún momento dentro de la carrera o tal vez dentro de la educación secundaria. Vamos a irlo revisando así rápidamente, ¿no? La macroeconomía, entonces, hay que estar enterado del sistema de la institución en las que nos movemos, en este caso, además de que hay que conocer las distintas políticas económicas y las relaciones que existen, todo con el fin de poder evaluar las distintas fuentes de financiamiento. En este caso, conocer lo que nos dice
las diferentes políticas económicas o relaciones que existen, tomando en cuenta tal vez que para cada ámbito, para cada sector, siempre va a haber un tipo de política o un tipo de eh, ley que debe estar sujeto, ¿no? Y pues ende debe conocer esa parte. Entonces, la macroeconomía es una variable económica que refleja el fenómeno macroeconómico, es decir, podemos hablar aquí como un todo de manera general, no solamente ya a nivel, en este caso del país, sino ya a nivel de otras naciones en comparación, ¿no? Estudia el comportamiento económico del conjunto de la economía y representa una cualidad o característica de un conjunto de agentes económicos, ¿sí? Eso por la parte de la macroeconomía. Y dentro de la microeconomía, pues algunos conceptos que estudian son estudiar el comportamiento económico de las empresas, hogares e individuos y su relación con los mercados. Es decir, ya es un poco más sectorista, es un poco más delimitada a empresas en específico o hogares o individuos como tal. Es decir, ya no es de manera general como en este caso hacía mención la macroeconomía, ¿sí? Algunos campos de estudio son la estructura de mercado, consumo, producción, oferta y demanda, maximización de utilidades, medición de riesgo, determinación del valor de empresa y predomina sobre todo el análisis marginal, es decir, un análisis ya un poco más sectorista, un poco más delimitado a un aspecto tal vez ya más fijo, no noto, no tanto de manera general. De hecho, por eso aquí hacía referencia a la maximización, por ejemplo, de utilidades, en este caso de utilidades de las empresas o de las instituciones que manejan esta parte. Entonces, quizá la diferencia más notable sea que los administradores toman las decisiones, ¿sí? Y los economistas predicen los cambios que puedan pasar. Entonces, esa sería tal vez una de las principales diferencias que hacíamos mención. Los administradores toman, en este caso, la decisión en base al flujo de efectivo que en este caso dispone. Y los economistas predicen los cambios que puede hacer. Estos cambios en base o estas predicciones que pueden hacer en base a los diferentes análisis o aplicación de fórmulas, por ejemplo, el BAN, el TIR, que son fórmulas, en este caso, que nos ayudan a prever o a predecir qué es lo que puede pasar, ¿sí? Ante un posible escenario, ¿sí? Con información que tal vez se lo dispone al momento, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la parte económica. No sé si tienen hasta ahí preguntas, me lo van diciendo con confianza, con tranquilidad. Sí, si no, continuamos. Tenemos también lo que es el área de las matemáticas. Sí, dentro de esta área de las matemáticas hace referencia a la aplicación de matemáticas financieras con el objetivo de buscar interés y así ayuden a la mejor toma de decisiones. Es decir, bueno, en la parte económica nos decía que buscan alternativas o predicen como tal qué es lo que va a pasar. Entonces, pero ¿cómo predicen este futuro? ¿Cómo predicen posiblemente los escenarios? Entonces, con la aplicación en este caso, de diferentes fórmulas matemáticas financieras que van a servir o a buscar, en este caso, un mejor interés, una mejor rentabilidad para el dinero, ¿sí? O una mejor inversión, donde tal vez se tenga mayor rentabilidad, o en algunos, dependiendo, ¿no? Donde tal vez tenga mayor rentabilidad, en algunos casos menor interés, menor, o sea, lo que sea beneficioso para la empresa, ¿no? También se realizan modelos para asegurar que no haya pérdidas monetarias. Algunos temas de las matemáticas financieras son el valor del dinero en el tiempo, interés simple, interés compuesto, valor presente y valor futuro. Entonces, dentro de estos cuatro temas de las matemáticas financieras, podemos entenderlo y dejar claro que van a estar relacionados al tema de la matemática, es decir, al tema de la aplicación de alguna fórmula matemática financiera, como lo es el valor del dinero en el tiempo, que no es lo mismo tal vez tener $100 de este momento que tener $100 luego de un año, ¿sí?
porque posiblemente ese dinero puede ser invertido en en una casa de valor de pronto y puede tener mayor rentabilidad. Entonces, es igual el interés simple, el interés compuesto, cuando se tiene en este caso un valor actual, es decir, eh, cómo, qué tipo de interés, cuál sería el porcentaje del interés y si en ese caso resulta o no resulta rentable para las empresas. Entonces, básicamente esa es la aplicabilidad de las matemáticas, ¿sí? La aplicación de las matemáticas financieras, es decir, de diferentes fórmulas, de diferentes números, ¿sí? También con las finanzas y el derecho, aquí hace referencia que siempre en todos los aspectos vamos a estar sujetos a leyes, reglamentos, normas que van a establecer los diferentes marcos legales de los diferentes ámbitos y más aún dentro del ámbito de las finanzas, que como es flujo, debes siempre cumplir con ciertas obligaciones, tanto al Estado en el tema de impuestos. Entonces, también por esa parte está relacionado con el ámbito del derecho, ¿no? Y conocer en este caso eh, cuáles son sus obligaciones, cuáles son en este caso sus derechos en cuanto a la parte legal. Sí, en eso sobre todo, ¿no? Y dentro de nuestro ámbito, dentro del transporte como tal, que nos interesa cómo se relaciona este tema financiero, tema de las finanzas, con el área del transporte, ¿sí? Sabiendo o partiendo de que el transporte puede definirse como el movimiento o traslado de personas o bienes. Entonces ya al momento de decir el movimiento de o traslado de personas o bienes, ya estamos haciendo referencia a que es una actividad y que esa actividad requiere de un recurso, en este caso financiero, de un flujo para que puedan realizar esta actividad. Entonces, y de ahí vienen las actividades que realizan cotidianamente o realizamos cotidianamente, como dirigirnos al trabajo, al estudio, actividades de recreación, de salud, las diferentes actividades y las actividades que están ligadas al tema del transporte de carga, transporte de mercancías, que es tal vez donde más se hace presente o se evidencia el tema de las finanzas, por cuanto aquí se tiene que hacer un análisis tal vez un poco más profundo de cuál es tal vez la rentabilidad que está teniendo una empresa de transporte de carga, un vehículo de transporte de carga en relación al tiempo de recorrido, a la distancia de viaje, al tipo de mercancía que está llevando, si es que está tal vez cobrando una tarifa que les resulta rentable. Entonces, a esa parte sobre todo hace referencia el tema de las finanzas y del transporte, ¿sí? Porque dentro tal vez del transporte público, bueno, también va a ser importante, ¿no? Porque el transporte público dentro de, sobre todo, bueno, dentro de nuestro país, es transporte público, ¿no? Pero básicamente los propietarios de las unidades son personas particulares, son personas independientes, es decir, ellos son los propietarios de las unidades, no es propietario tal vez el Estado o un municipio que sea propietario de estas unidades y tal vez por ello es que se busca o ellos también buscan lo que es la parte rentable, tengan rentabilidad en la prestación de su servicio, de su trabajo. Entonces, ahí es donde hace referencia a la parte financiera, estos diferentes tipos de análisis que se realizan. Aquí, bueno, tenemos la revolución industrial como factor importante para el desarrollo del transporte. Es decir, con esta revolución industrial nos ha traído muchos beneficios, muchas ventajas, que ahora una mercancía puede estar en la mínima o porcentaje de tiempo que tal vez años atrás teníamos. Obviamente bajo diferentes condiciones, que posiblemente si es más pronto, más rápido, tal vez la tarifa va a tener una tendencia más elevada, ¿sí? Esa es, por ejemplo, la relación del transporte aéreo y transporte marítimo. Si hablamos de transporte aéreo, la tarifa tal vez va a ser más elevada y el tiempo va a ser menor.
Si hablamos del transporte marítimo, puede ser a tarifa menor, pero el tiempo de viaje puede ser más extenso. Entonces ahí viene este tipo de relaciones, este tipo de análisis en cuanto a la parte financiera, al costo que se tiene. Y luego viene tal vez la importancia o la necesidad que se requiere al momento o si es posible esperarlo. Entonces ahí viene la importancia, ¿no? Si es que tal vez una empresa está planificada después de que cada cierto tiempo traiga sus mercancías por transporte marítimo, entonces va a resultar más rentable porque el costo de flete va a ser menor, ¿sí? Pero si hablamos de que ya necesita urgente, el transporte aéreo es más costoso, entonces ahí vienen los desajustes que se tienen, ¿no? El transporte entonces se encuentra también relacionado con la economía del transporte como cualquier otra actividad productiva, es decir, que genera comercio, que genera ingresos y genera gastos también. Transporte en términos de consumo de energía, ¿sí? Haciendo referencia igual, eh, no solo consumo de energía, sino uno de los principales contaminantes que tenemos, que es una actividad que todos los días podemos evidenciar, más aún en nuestro país, que creo que todo se mueve por transporte terrestre, entonces, obviamente también, ¿no? Y la industria del transporte ha experimentado cambios también tecnológicos. Estos cambios pueden igual estar relacionados o en función de diferentes ahora modalidades que tal vez se da dentro del transporte, como el transporte que ahora tenemos los buses eléctricos, el vehículo eléctrico, que de alguna manera también experimenta cambios tecnológicos y también viene aquí o aquí la importancia de esta parte financiera, ¿no? ¿Qué pasa si tal vez se implementa una flota de vehículos eléctricos, de buses eléctricos? ¿Sí? Puede resultar más costoso, resulta más costoso, cuáles son los beneficios, cuáles son los aportes, cuáles son las desventajas. Entonces, a esa parte también hace referencia porque hablamos de inversión, de flujo de dinero, ¿sí? Y obviamente, si hablamos ya del hecho de un vehículo, siempre vamos a hablar de una inversión alta, de una inversión que posiblemente tiene que resultar rentable, que por donde se lo vea, tiene que resultar rentable considerando todos los gastos que se tengan, ¿sí? Eh, a ver, hasta ahí, bueno, yo ya he hablado, creo que solo he participado. Ahora quisiera escucharles un poco a ustedes. ¿Cuál creen que será la relación, en este caso, del transporte con el área de las finanzas? A ver, por favor, participen. Si me entendieron, digan si están de acuerdo o no están de acuerdo. Participen, chicos. A ver, quieren participar. A ver, les pregunto aquí, señorita Valeria. Díganme que sí me estaban escuchando. No me digan que estuve hablando solito. A ver si está la señorita Valeria. Sí, ingeniero, aquí estoy. ¿Puedes darme algún resumen, idea de cuál sería entonces la relación del transporte con las finanzas? Bueno, que el transporte se encuentra relacionado con la economía y con cualquier otra actividad productiva. Y con el transporte, ¿cómo estará relacionado las finanzas? Valeria. Señorita Valeria no está presente. Ya se fue. Sí, aquí estoy. A ver, dígame, por favor. ¿Cuál será entonces, de lo que entendieron, ¿sí? ¿Cuál será la relación entre las finanzas y el transporte?
a una relación que ustedes crean, si es que de pronto no se entendió la explicación. Ingeniero, se podría decir que el transporte está directamente relacionado con el desarrollo de la industria en Ya. general, porque la mayoría, si hablamos de trabajadores, de transportar mercaderías, no solamente personas, para que ayude, como decía, en el desarrollo como tal, del país o del mundo entero. Sí, sí, muy bien. Sobre, tal vez ese es un tema tal vez que yo no topé, de la revolución o todo el ámbito económico, ¿no? Toda actividad que se realice va a necesitar tal vez de un viaje y de eso desencadena muchas actividades más. Y ya el hecho de que un vehículo tal vez circule ya con el tiempo es llantas, combustible, cambio de aceite, mantenimiento, entonces ya genera otras actividades más, ya genera lo que es el intercambio de flujo a cambio de diferentes servicios o diferentes productos, ¿sí? Alguien más quisiera escucharle, por favor. Alguien más quisiera escucharle. Si señorita Valeria ya nos puede aportar en algo. Señorita Valeria o otro compañero. Veo que la señorita Valeria no contesta. A ver, les escucho. Ingeniero, se podría poner un ejemplo referente, bueno, a que se relaciona el transporte y finanzas más que nada con el punto que dice ahí, el desarrollo tecnológico. Bueno, un ¿Ya? desarrollo tecnológico para lo que tiene que ver con las vías, todo este tema para lo que es seguridad, lo que han puesto fotorradares y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, se le podría poner un pequeño ejemplo, el desarrollo de las vías, el desarrollo tecnológico, mayor seguridad que en los transportes públicos, mayor confort para el usuario, ¿no? Entonces, ¿Cómo eso. sería pero esa relación con las finanzas? Está muy bien lo que tenés. Está Ya, muy claro, bien. más que nada se podría decir, o sea, un costo de aumento en el transporte y eso hace y lleva a cabo de que mejore mejore la atención, mejore el servicio, ¿no? Entonces, podría ser así. O sea, una alza del costo del transporte y un mejor servicio, ¿ya? Para Perfecto, lo que son sí. los usuarios. Sí, está muy bien, justo topar el tema del transporte público, sí, porque Claro, a un transportista, esto sí, llévense, si a un transportista eh, solo topar el tema nomás de que se implemente algún servicio, se implemente algo adicional, lo primero de ellos es un costo adicional, es un gasto adicional. Entonces, esa es la idea ya que o sea, perciben ellos desde un inicio. Entonces, primera idea que dicen es, si tenemos que hacer esto, incremento de tarifa. ¿Sí? claro, un aumento de Entonces, ahí viene esta relación, la parte financiera, los análisis financieros que se hacen. Si quisiera tal vez de pronto, esperemos el tiempo al final, si es que nos da al final de culminar todas las temáticas, revisarlo, ¿no? Un ejemplo donde se pueda ver, en este caso sobre todo para el tema de tarifas, qué gastos nomás incurren, por ejemplo, para el transporte público y cómo esto se relaciona al tema de la tarifa. Es decir, desde el punto de vista del transportista y desde el punto de vista del usuario en general o de la administración quien está a cargo, es decir, un municipio. Y van a ver las dos, desde los dos puntos, ¿no? El transportista tal vez siempre va a ver o va a excederse en los gastos para plantear y que la tarifa salga más alta. En cambio, el usuario, tal vez, en este caso el municipio, va a ver tal vez los reajustes y que la tarifa no salga excesiva o caer en cuenta de que sí está resultando rentable, ¿sí? Obviamente cuando se tiene una demanda de pasajeros promedio que sea normal, que sea rentable, ¿no? Entonces, eso quisiera verlo al final. Pero en general,
haciendo lo que decía Jimmy en el tema del transporte público, ¿no? El tema de implementar tal vez un sistema de cobro. ¿Sí? Implementar un sistema de cobro, obviamente tal vez va a tener una inversión, va a tener que realizar una inversión o un gasto propiamente, que tal vez puede estar a cargo de la municipalidad, del gobierno autónomo, o a su vez puede estar tal vez a cargo de los propietarios de las unidades, ¿sí? Pero esto tal vez, como les dije, haciendo un análisis, puede ser que si se implementa un sistema de cobro, ya no necesite de un cobrador, de otro operador, ¿sí? Por último, no sé si cuánto de todos los ingresos, si me está dando todo los ingresos o sea, todo el valor de los pasajes. Entonces, esos son la parte que yo quería tomar y que ustedes vayan entendiendo qué relación tiene en este caso nuestro ámbito de transporte con el tema de las finanzas, ¿sí? No sé si alguien más desea aportar, porque ya con esto estaríamos, bueno, dando un poco por finalizado esta parte, ¿no? De la relación de las finanzas con otras áreas, con otras materias, como ustedes quieren verlo, lo que es los tipos de finanzas, ¿sí? La importancia que tienen las finanzas y la definición como tal de las finanzas. Para ir ya un poco más dentro de esta parte financiera, con lo que es el valor presente, el valor futuro, con interés simple, con interés compuesto, el valor del dinero en el tiempo, y un poco más con los diferentes contenidos que incurren para saber cómo se presenta esta parte financiera dentro de una empresa, dentro de un proyecto, porque justamente eso es lo que parte de lo que nos interesa saber, ¿sí? ¿Cuál es, por ejemplo, la proyección de cuando se adquiere un vehículo? ¿A qué año, tal vez, a cuántos años va a mantenerse la deuda? Obviamente, ese vehículo luego de un tiempo va a tener una depreciación, ¿sí? Ya no voy a vender el mismo valor que lo adquirí. ¿Cuál es tal vez la cuota de entrada para adquirir un vehículo? O sea, es algo práctico, ¿sí? Y si, por ejemplo, como transportista, me resulta factible, viable adquirir una unidad nueva, ¿sí? O adquirir una unidad de segunda, ¿sí? Tomando en cuenta estos diferentes tipos de análisis que se realizan, ¿sí? Aplicando, en este caso, las fórmulas financieras. Por ello vamos a revisar este video, ¿sí? Para una introducción de lo que sería el valor presente y el valor futuro, ¿sí? Ahí se puede ver, no sé si les compartí el escritorio o les compartí únicamente la presentación. No sé si ahí pueden ver la página ahí de YouTube. ¿Se puede ver? Sí se puede ver el link. Se ve la diapositiva. Déjenme entonces les comparto nuevamente. Creo que es de 4 minutos justo el video. Y me avisan si se puede ver. Desde tiempos muy remotos, las sociedades llevaban a cabo intercambios para obtener los bienes y servicios necesarios. Este sistema, sin embargo, ofrecía inconvenientes que el dinero llegó a solucionar. Así, el dinero se convirtió en parte de nuestras necesidades diarias, al punto en que ha hecho posible comprar y vender prácticamente todo. Sin embargo, el dinero no ofrece garantías absolutas, pues su valor puede variar a lo largo del tiempo. ¿Y cómo es posible medir estas fluctuaciones? Con las proyecciones que te darán el valor presente y futuro. Se denomina este modo al valor de la inversión presente, es decir, es el valor en la fecha actual de los flujos de efectivo futuros, descontados a la tasa de descuento apropiada. La tasa de descuento se usa para calcular el valor presente de flujos efectivos futuros, es decir, influyen en su determinación la inflación, la tasa de interés, el porcentaje de utilidad, entre otras variaciones. Se
Conoce así el valor de la inversión durante un periodo específico y a una determinada tasa de interés. Ambos valores, tanto el presente como el futuro, dependen del tamaño del capital o de la inversión, así como del tiempo y riesgo. Tiene 7,000 pesos y no sabe si invertirlos en la fábrica o en la empresa. La fábrica tiene unos flujos de efectivo. Son de 1,500, 2,000 y 3,500 pesos. Durante los primeros 3 años, con tasa de descuento del 4%. Y la empresa opera una tasa de interés del 10% a 3 años. ¿Cuál será el valor del dinero en el tiempo presente y futuro? Para precisar este dato, necesitaremos una hoja de cálculo en la que anotaremos los siguientes datos en columnas: capital inicial, tasa, monto, periodo y el resultado final. Tomemos de nuevo nuestro ejemplo. Debajo de capital escribimos los 3 años que señalamos, divididos en periodos de 1 año. En la tasa incluimos 0.04. En el monto transcribimos cada una de las cantidades en sus respectivos años. Año 1 con 1,500, año 2 con 2,000 y año 3 con 3,500. Y claro, los 7,000 pesos del capital inicial. Por último, en periodo, numeramos cada celda del 0 al 3. Parece un tanto complicado, ¿verdad? No lo es. La hoja de cálculo tiene una función que facilitará todo. En la zona de resultado debemos escribir signo de igual y VNA, que significa valor neto actual. Se abrirá un paréntesis en el que colocaremos el valor de tasa, 0.04, con coma. Elige los montos de los 3 años. Cierra el paréntesis. Escribe el signo menos y el valor de capital inicial, que es 7,000. Y el resultado será menos 597 pesos con 9 centavos. Por otro lado, en el valor futuro tenemos que anotar los datos de la empresa que son similares. Periodos, resultado y ganancia. En la celda de resultado escribimos signo de igual y VF, que significa valor futuro. Se abre paréntesis. Se multiplica la tasa del 0.1, periodo 3, enseguida la fórmula nos pedirá el dato de pago. Dado que no hay tal dato, se deja el espacio. No hay que apurarse. Esto no afectará en el procedimiento. Siguiendo con el desarrollo, escribimos el signo menos y el monto, que es 7,000, y el resultado es 9,317 pesos. Ahora, para conocer la ganancia, se consigue con una resta del resultado menos el monto, y obtenemos un total de 2,317 pesos. Con el paso del tiempo, la moneda tiende a disminuir su valor, por lo cual no es precipitado afirmar que las decisiones que se tomen hoy tendrán consecuencias a futuro. En tus proyecciones, puedes apoyarte en el cálculo del interés simple y del compuesto. Muy importante es integrar a los cálculos las tasas de interés. Todos estos valores te ayudarán a proyectar el valor en el tiempo del dinero. Ya, bueno, por cuestiones del tiempo ya está presente el siguiente docente, el ingeniero Ángel Ordóñez. Igual este enlace los voy a ubicar dentro de la plataforma de Moodle para que lo puedan revisarlo y lo puedan entender de mejor manera, ¿no? Ya que también habla o hace referencia incluso a un ejercicio, ¿sí? Conmigo nos veremos la siguiente hora que tenemos la otra asignatura de gerencia. Ingeniero Ángel Ordóñez, buenas noches. Le dejo como hospedador. Buenas noches, ingeniero Cruz. ¿Cómo está? Buenas noches.